Bienvenidos al debate de la economía, un espacio que empezamos hoy para comentar los asuntos económicos de la semana y en el que contaremos con tertulios de gran nivel. Hoy nos acompañan Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis y doctor de Economía. Bienvenido, muchas gracias. Y José Ramón Pin Arboledas, que es profesor del IES. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hoy el principal asunto económico del día es la reforma laboral. Bueno, se ha debatido mucho sobre ella en estos días y la gran pregunta es si es la reforma laboral que necesita España para crear empleo y para el crecimiento económico. Daniel. España es un país en el que hemos tenido más de 30 reformas laborales y el problema que se suele crear la idea de que la reforma laboral anterior es la panacea de la flexibilidad, ¿no? Y que eso es todo lo que hay que hacer y que hasta aquí hemos llegado. Y eso es lo que sea, digamos, lo que permea en el debate político ahora mismo. Y la reforma laboral de 2012 era un paso necesario, pero no suficiente. Después de esta reforma laboral, España seguirá siendo el país 160 de 178 en cuanto a flexibilidad laboral. Seguirá teniendo costes laborales altísimos, de hecho subiendo, seguirá siendo extremadamente rígido el mercado laboral, sobre todo difícil contratar, y eso por lo tanto pues no es la reforma laboral que necesita España. Es un mal menor, como lo están intentando vender algunas organizaciones empresariales. A mí no me gustan los males menores. Los males menores son males, ¿no? José Ramón. Bueno, yo pienso que la reforma laboral se puede llamar reformita laboral. Lo primero es porque en realidad no cambia mucho la reforma del 2012. Y por tanto, lo que está claro es que por lo menos la Unión Europea, que es la inspiradora de qué hay detrás de todo esto, los empresarios, inspirados por la Unión Europea, y los sindicatos, que de alguna forma tenían que responder, porque lo han estado diciendo siempre, y el gobierno también, pues han llegado a un consenso que nos ha dejado la reforma laboral del 2012 con algunas dificultades y con algunas rigideces más, eso sí es verdad. Y eso es lo malo. Lo malo es, por ejemplo, que han mantenido la jerarquía de convenios, aunque solo sea en el tema salarial, pero ya es una rigidez, porque si una empresa va mal, lo que tendría que hacer es bajar sus salarios de acuerdo con su sindicato y para poder sobrevivir, y si no va a tener que acceder a la autorización del sindicato, luego de la administración, etcétera. Y esto es un problema de rigidez. Alguna cosa buena, o la única buena que yo encuentro, es que ha, digamos, oficializado los ERTEs, que es un mecanismo que ya existía, pero que se reforzó en la reforma del 12. Y lo que ha dicho es: existen los ERTEs de empresas, pero también existen, y esto es lo bueno, los ERTEs de sector o nacionales, sí, en los cuales se va a poder decir desde el gobierno, ustedes pueden hacer ERTEs, y eso está bien porque es una flexibilización. Y una última ventaja que yo diría, y es, si consiguiéramos que esta reforma laboral no se cambiase durante mucho tiempo, pues al menos tendríamos una cosa, como decía Daniel, no tendríamos una 35 reforma laboral, y eso es lo que de verdad al empresario le fastidia. Ahora bien, tampoco tengamos en cuenta que lo que se va a aprobar en el Congreso va a ser lo definitivo, porque una ley luego tiene los reglamentos, claro, y esos reglamentos luego los interpretan los jueces. Claro. Por ejemplo, la reforma laboral del 12, acuérdate, Daniel, sí, que hubo un momento en que los jueces interpretaban que si la empresa, por ejemplo, decía, voy a hacer una despido objetivo y le voy a ofrecer 25, cuando la ley permitía hasta 20, y 25, y el sindicato pedía 27. Pero luego la empresa seguía diciendo 25, el juez decía, oiga, usted tenía 15 días para negociar, ha empezado con 25, ha acabado con 25, usted no ha negociado, ha anulado el proceso. Sí. O sea, que hay que tener en cuenta que esta reforma laboral ya veremos cómo de verdad se aplica, y hasta dentro de 6 meses no lo sabremos, y eso es lo que... Hay una cosa muy buena en esta reforma laboral, como toda la reforma laboral. Los abogados se van a forrar. Sí, eso es cierto. Eso es completamente cierto. Y eso es un gran problema del mercado laboral español. La litigiosidad
que tiene el mercado laboral español y lo dependiente que es de decisiones de un juez o de otro. Pero vamos, a mí la reforma no me gusta nada por esa idea, porque la idea metida en el entorno político de que el máximo de la flexibilidad era la reforma del 2012 y que hasta aquí se ha llegado en este país. Vamos, cualquier alemán o cualquier danés se llevaría las manos a la cabeza. Fíjate que en estos momentos tenemos Alcoa, que ha decidido definitivamente irse, Sí. Nissan, que ha decidido definitivamente irse, y hay alguna otra empresa que también ha dicho que cierra. O sea que las noticias no son buenas. Claro. Para el sector del automóvil esta reforma es un desastre absoluto, claro. Impide también que haya mucho, digamos, trabajo temporal, que todo el mundo está muy enfadado con el trabajo temporal, pero el trabajo temporal es trabajo. Claro. El problema no es si tú estás trabajando indefinidamente o no, que también es otro error. Un contrato indefinido no es un contrato indefinido, es un contrato que el empresario algún día puede cerrar. Claro. O sea, eso, bueno, pero si tú tuvieras unos contratos temporales encadenados, pues estarías trabajando. Una cosa que han cometido un error, y es no equiparar los despidos tanto en los contratos temporales como en los fijos. ¿Cómo se tendría que haber hecho? Bajando la indemnización de los indefinidos y subiendo la de los temporales. Eso es la verdad de eliminar el temporal. Claro. Pero no se atreven, porque no se atreven a bajar la indemnización de los indefinidos. Claro. Y no han dicho nada de la subida de los temporales, que sigue con 12. A mí otra cosa que me parece alucinante es la decisión de maquillar el contrato temporal con un modelo de contrato que es el de indefinido discontinuo, que es un oxímoron. Es una tontería, con todos mis respetos. O sea, dice, no, es que ahora todo el mundo va a ser indefinido. No. Y que en realidad lo único que sirve es para que de alguna manera en las próximas estadísticas dentro de un año el gobierno diga la temporalidad ha bajado al 10%, en realidad es lo mismo, ¿no? Y habrá que hacer mucho análisis de eso. También van a ganar mucho dinero los economistas. Habéis tocado una cuestión que es la inflación, ¿no? Que es la cuestión que más preocupa a todos los economistas ahora mismo. Por lo menos yo con todos los que he hablado siempre me dicen lo mismo. ¿Cómo veis que se puede gestionar mejor? Porque bueno, nuestra inflación es más alta que la media de la eurozona. ¿Qué cuestiones, qué se podría hacer para que tuviéramos una inflación más baja? Bueno, lo primero que puedes hacer, la inflación, lo primero que puedes hacer con la inflación es no beneficiarte de ella, que es lo que está haciendo el gobierno. Es decir, si tú no ajustas los impuestos monetarios a la inflación, nos estás haciendo a todos los ciudadanos una subida de impuestos encubierta. Si tú no haces una serie de cambios fiscales que hacen que ese proceso inflacionario no se traslade después al resto de bienes y servicios, pues también estás contribuyendo a empeorar la inflación. Es un problema histórico de España, ¿sí? En el que el gobierno, cuando hay alta inflación, se pone la medalla, esto te acordarás de antes de la crisis, ¿no? El gobierno de Zapatero decía, tenemos superávit fiscal, ¿no? Claro, estaba subiendo la inflación, estaba recaudando mucho más, pero el gobierno, lo primero que tiene que hacer, tienen que pasar varias cosas, unas cosas externas y otras cosas internas. Externas, se tiene que acabar ya la monetización de los déficits. Ya no puede ser que en un entorno de recuperación, de apertura, con los mercados financieros completamente abiertos, sin ningún problema de liquidez, el Banco Central Europeo compre el 100% de las emisiones de deuda neta de los países soberanos, porque eso disfraza el riesgo real, da una sensación de que aquí no pasa nada, mientras nos endeudamos cientos de miles de millones anuales, y luego, por supuesto, crea inflación. O sea, no es ninguna casualidad que tengamos una inflación del 6%, 5 y pico por ciento en la eurozona, aumentando la masa monetaria un 9%, y en países que están mucho más expuestos a las cadenas internacionales tengan una inflación del 2%, aumentando la masa monetaria un 3%. Lo segundo que tiene que pasar es que los gobiernos no se suban a la carroza de la inflación, porque genera más inflación después. Es decir, si tú empiezas a subir los salarios públicos, las pensiones, los contratos públicos, el gasto público con la inflación, entonces lo que estás generando es un empuje mucho mayor y mucho más preocupante. Entonces, las dos cosas tienen que pasar. Sin la primera, tampoco se soluciona mucho.
con los salarios. Pero fíjate que el tema de los salarios que ha tocado no solamente en el sector público, también en el sector privado. O sea, una de las cosas que están diciendo los sindicatos, y si yo fuera sindicalista también lo haría, porque claro, al fin y al cabo soy un señor que representa a una gente que es la que luego me vota en las asambleas sindicales. Pues oiga, con un 6% de inflación, con un 5%, ¿cómo voy a subir solamente un 2%? Claro. Y entonces lo que van a pedir es la subida, y lo están pidiendo, porque hay dos tipos de inflación, como todos sabemos. La inflación de costes y la inflación de demanda. La inflación de demanda se reduce intentando que la gente tenga menos dinero incluyendo el Estado, que es lo que decía Daniel, que el Estado no sea tan generoso y tan dadivoso, porque eso tira de la demanda y por tanto sube los precios. Pero la inflación de costes es, el empresario sube los costes porque sus costes están subiendo, suben los precios. Los salariales son unos costes. Si tú subes los costes salariales, el empresario dice, y esto nos pasó, yo fui diputado en la época gloriosa de la transición y estuve en la negociación del pacto de Moncloa. Claro, ¿qué ocurría? Entonces, era eso. Oye, subía la inflación. Los sindicatos decían, subamos los salarios porque ha subido la inflación. Subía la inflación, por ejemplo, un 15. Subamos los salarios un 17, un 18. ¿Por qué? Hombre, porque hemos perdido capacidad adquisitiva y luego algo más tenemos que sacar de la productividad a los trabajadores. 17. Entonces venía el empresario y decía, o sea, que tengo que subir los salarios el 17. Como yo tengo que ganar algo más, el 20. Y así, eso se llamaba la espiral salarios-precios. Y esta inflación. Y nos metimos en la estanflación, que aquí, el gran problema de España es la amnesia. Es que nos olvidamos que dicen, no, el otro día decía un economista, amigo mío, decía, el riesgo de esta inflación es inexistente. Digo, hombre, inexistente. Inexistente cuando tienes la evidencia en España de que ha habido esta inflación en el momento en el que se te dispara toda la espiral de costes y de gasto, por supuesto que tienes ese riesgo y que además estamos viendo la evidencia de que suben las estimaciones de inflación. Hoy acaba de decir el Banco Central Europeo que los riesgos serán al alza y bajan las estimaciones de crecimiento. Esa es la otra. O sea, que desde junio no vemos nada más que revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento. Entonces, esa tijera no queda bien, no es buena, ¿no? No es buena para nada. Hay otra cuestión de la que se está hablando, bueno, se empezará a hablar ahora después de aprobar la reforma laboral, que es la cuestión del salario mínimo interprofesional, de volver a subirlo. De hecho, la primera reunión creo que es el 7 de febrero, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, el Banco de España ya ha dado muchos datos, muchas veces, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tiene sobre la creación de empleo esta subida del salario mínimo? Fíjate que una de las cosas que estamos escuchando ahora con los últimos datos de la EPA es que, como se ha escuchado por parte de algunas personas de la izquierda, decir que el salario mínimo interprofesional no ha tenido impacto en el empleo. Hace un análisis. Desde el principio de la pandemia hasta ahora quedan 95.000 puestos de trabajo menos en el sector privado y 200 y pico mil más en el sector público. Pero, lo más importante, cuando ya se ha empezado a remontar el empleo, el crecimiento del empleo es aproximadamente del 4% para un aumento o para una recuperación del PIB del 5%. Es decir, que la subida del salario mínimo interprofesional ha reducido. Porque además, al contrario, en el debate sobre el salario mínimo interprofesional en España, se olvida siempre que España es el único país en el que detrás del salario mínimo interprofesional viene la subida de todas las bases mínimas de cotización, que es una subida de impuestos encubierta, ¿sabes? Entonces, ese es el problema. Hoy Yolanda Díaz ha dicho en el Congreso que no sé qué señora Eva María, que era limpiadora de no sé dónde, iba a tener una subida de 2.959 euros de salario anuales. No se lo cree ni ella, ¿sabes? Porque en un país en el que un salario de 1.000 euros netos es casi ya más de 1.900 euros brutos para el empresario, es claramente un factor de regresión en cuanto a mejora. Y sobre todo por una cosa que todo el mundo puede entender. La idea de que tiene que haber un salario mínimo en toda España con costes de vida que difieren en un 30, un 40, un 50%, ¿de verdad estamos diciendo que es exactamente lo mismo un salario mínimo en Madrid o en Bilbao o en Barcelona que
en una ciudad que sea una capital de provincia que no tenga esos costes. No tiene ningún sentido, ningún sentido. Lo que está ocurriendo es que la gente que fue despedida y que ha vuelto a nuevos puestos de trabajo está entrando en salarios menores. Claro. Los empresarios dicen, bueno, pues yo puedo tener productos con menos margen, o con el margen que tengo, pero como son menores, con lo cual reduces el PIB también. Claro. O sea que es tan complejo que pensar que por una medida sola vas a arreglar cualquier cosa es absurdo. Y yo creo que en estos momentos sería lo razonable, por lo menos, no subir el salario mínimo. Porque además lo que va a ocurrir, esa señora, es que a lo mejor la despiden. Tú no puedes empezar la casa por la ventana. O sea, el problema de España es la bajísima productividad. Y el problema de España es el tamaño empresarial, que es muy pequeño. Tú no puedes empezar los debates sociales sin tener en cuenta esos factores. Y si no tienes en cuenta esos factores, no solucionas nada. Además, vas a meterte en una situación en la que, como pasó antes de la crisis, la caída de la productividad es tan fuerte que después genera mucho mayores riesgos. El problema de España es que nuestros trabajos, nuestros sectores, son de poco valor añadido en comparación con otros países. Y tendríamos que ir a eso. ¿Y eso qué significa? Formación de la gente, defensa de los innovadores y de los emprendedores y sobre todo de la empresa. Y eso es lo que parece que este gobierno no tiene en la cabeza. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, solo nos queda dar las gracias a Daniel Lacalle, a José Ramón Pin, muchas gracias, y a todos ustedes pues les veremos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias.